Bienvenidos muchachos, ahora al cuarto capítulo de la campaña de Gengis Khan. Vamos directo a la cinemática. Dormir en la montura, beber la lluvia, solo comer carne seca, leche seca y sangre de caballo. Es la vida de un mongol en guerra. Por la noche nos recompensan con leche de yak fermentada y la promesa de tesoros persas. Impulsados por las palabras del Gran Khan, cruzamos kilómetros del continente asiático a todo galope. Ante nosotros yace el vasto imperio persa. El Shah Horezmita tendrá una sola oportunidad para rendirse y después desmantelarán sus ciudades ladrillo a ladrillo. Pero no todos vamos a Persia. Gengis envió a Subotai Bahatur del pueblo del Reno hacia Rusia, al norte. Los principados rusos están desorganizados y Gengis espera que Subotai pueda someterlos uno a uno. Así la horda gobernará toda Asia. Ya muchachos, comenzamos con el escenario. A ver, objetivos, clásico, un escenario que como había mencionado, ya jugué cuando era más joven. Hay que matar al Shah con los asesinos de la carreta. Al norte se despliega la Horda Sutai, Sutai debe sobrevivir, clásico. Población 125, importante. Bla bla bla, bla bla. Ya. Los mongoles, ta. Y lo importante de este escenario. Gran Khan, nuestros asesinos están ocultos en estas carretas de mercancías. Cuando estén cerca del Shah de Persia, los asesinos atacarán. Sin su líder, los persas caerán como la hierba bajo nuestros cascos. Ya. Vamos a conocer el escenario rápidamente. ¿Qué les puedo mencionar rápidamente? Dígase la redundancia. La verdad, hace no mucho tiempo, a pesar de haber jugado este escenario hace años, descubrí que uno para ganarlo rápidamente no es necesario que destruya todo lo de los persas, la verdad. Descubrí que basta la verdad con destruir su maravilla y todos los castillos. Esto lo descubrí hace unos meses, la verdad, antes de iniciar el proyecto del canal. Y quedé bastante sorprendido, porque claro, en este escenario te puedes ahorrar mucho tiempo si solo destruyes la maravilla de los castillos. Así que eso es un dato importantísimo, y la campaña no lo dice, creo que no sé si lo dice en alguna parte. ¿Es acá? No. Acá. Pistas. No. Los mongoles. Ya, creo que no lo dice. Claro. No lo menciona en ninguna parte. Pero descubrí que, claro, tú puedes terminar la campaña mucho más rápidamente si te enfocas en solo esos objetivos, la verdad. Porque igual la ciudad de los persas está muy bien defendida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un poco de tiempo, así que vamos a potenciar la comunidad al full. Vamos a ver las carretas. Vamos a ocuparlas un poco para explorar. Así ciervos por lo que recuerdo. Tenemos full madera. Vamos a reforzar más aldeanos acá. La verdad de madera estamos bastante bien. Así que vamos a enfocar todos los aldeanos acá a comida. Vamos a los persas. Un dato interesante para mencionar
A pesar de que la parte norte del mapa, como se muestra acá, parece es muy boscosa, en la realidad esta zona es bastante desértica, solo siendo como boscosa cerca de los ríos y las montañas, porque esta zona era si no me equivoco, o más o menos intentando representar como la parte norte de Persia, más o menos, es el desierto de Kisilkum, un desierto muy árido, muy seco, que incluso los persas creían que nadie iba a intentar atacar por allá. Los mongoles sí lo hicieron porque lograron desarrollar un sistema de logística muy eficiente, lo que hizo posible la campaña en ese sentido. Así que ese es como el primer datito que les traigo. Entonces, vamos a juntar todo. Más comida, más comida, más comida. Vamos a dejar preparado todo esto por mientras. Vamos a acercar las carretas. Traemos regalos para el Shah. Pueden entrar. Nuestra ciudad de Samarcanda está justo tras esa colina. Vamos a llevar ese acá. Pero también vamos a aprovechar de explorar un poco esta zona. Ya estamos en los castillos. Repartir un alguien extra por acá. La verdad tenemos que juntar piedra para las defensas, porque estamos peleando con persas, así que no podemos andar tan a la ligera. Los elefantes en la campaña de Barbarroja ya me hicieron pasar un mal rato. De acá. De acá. Algunos más. Un castillo está acá. ¿Y qué me enviaron los mongoles? Sin duda un soborno para rogarme que no los aniquile. El otro castillo. Son 2 castillos y la maravilla para ganar. Automáticamente con eso los persas pierden. Vamos a hacernos cargo del Shah. ¡Rápido! ¡Debemos atacar al Shah! Listo. ¿Qué es esto? ¡Traición! Ahora los persas serán un blanco más fácil. ¡Morimos por Gengis Khan! Eso. Ay, los jabalíes ni se movieron. Seguimos con los aldeanos a full. Voy a tomar un momento para construir la biblioteca. Necesito estar seguro que tenemos matacanes. Sin matacanes tenemos un gran problema. No tanto en realidad, solo sería bueno tenerlo de inmediato. Como dato curioso, en realidad no es que los mongoles hayan hecho un intento de asesinato contra el Shah de Persia. Lo que pasó fue que los mongoles quisieron comerciar con los persas. Comerciar con Khorezmi, creo que era. Pero estos fueron asesinados por los persas y Gengis Khan envió un ejército para capturar al Shah. Pero este escapó a una isla cerca de Abashkun, una cosa así, en el mar Caspio, y murió de pleuresia que tengo aquí anotado. Y para
informándoles un poco, la pleuresia consta de una enfermedad que el tejido, si algún doctor llega a ver esto alguna vez, me corrige, pero se inflaman como los tejidos que estén alrededor de los pulmones. Y que es bastante doloroso porque después causa que respirar sea similar a que te claven un cuchillo. Ya, la cosa es que, claro, el Cha escapó a su isla, pero murió de pleuresia. Ya que... Y fue murió dolorosamente. Así que lo que al final hicieron, como para cobrarse, fue que fueron por Inalchuk, que era el gobernador de la ciudad de Otar, quien fue el que arrestó y ejecutó a los comerciantes mongoles. Y cuando fue capturado, a este le derramaron plata fundida en los ojos y los oídos. Que es algo que se suele escuchar. Y eso en realidad fue lo que pasó con Persia. Entonces, vamos por el castillo. Vamos a concentrarnos un poco. No tenemos matacanes, necesitamos 100 de piedra. Vamos a potenciar con 2 altinos más acá. 3 acá. Podría sacar... No, vamos a ir potenciando con el lino. Tenemos matacanes. Matacanes. Los ciervos. Zahar. Motchung. Damos los 600. Estamos llegando a los 200. Matacanes. Queda poco. Vamos a usar infantería de lanza porque como vamos a pelear contra elefantes, siempre es un problema hacer detener un castillo, incluso eso hace que sea difícil detenerlos, la verdad. Full. Vamos con 15 de comida, 11 15 en madera, 11 en comida y 4 en oro, y 6 en piedra. Vamos a potenciar un poco más la piedra porque luego los de la piedra los pasamos a los otros recursos, una vez que los tengamos listos. La oveja la vamos a tirar por acá. Kublai Khan, el hijo de Gengis Khan. Bueno, creo que ahora aún no es Khan. No sé si... Bueno, ahí ya desconozco totalmente. Pero por lo menos sí puedo decir con toda seguridad que es el heredero de nuestro querido gobernante. Timo. Anten Tijich. Aprovechar. Acá. 608. 650, 644.
Justo. Justo, justo, justo. No me digas que es porque no tengo balística, que no lo estás chuntando, no. Vamos, 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 vamos. Me lata perder tiempo en esto, la verdad, pero me demoré mucho con los aldeanos y la piedra. Así que vamos a... Obviamente... Aprovechando que estamos aquí. No puedo hacer nada porque si me matan a Subotai perdemos la campaña. Queda poco. Estamos... Захир би болгоё. Барилгачин. Vamos, excelente. Тийм үү? Бэлэн байна. Vamos por las granjas. Tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Тийм үү. Súmense al loro. Амар минь дүү. Зүйтэй. За за. Y vamos a continuar con la madera por acá. Барилгачин. Tú acá adentro. Захир. La verdad vamos a sacar el Барилгачин. tiro esto. Бэлэн байна. Барилгачин. Бэлэн гүйцэтгэе. Амар минь дүү. Sacar las tecnologías. Vamos a potenciar la comida y la madera. 150. Vamos con la visión de todo. 50. 120. 146. Vamos acá. Vamos a potenciar eso también apenas podamos. Vamos a hacer el mercado. Барилгачин. Lo bueno es que los persas en este escenario solo tiran caballería, así que Тийм. Урагшаад авшаад. si uno saca lanceros en esta parte está asegurado, pero siguen siendo elefantes, así que sigue siendo complejo a la vez. Гүйцэтгэе. Se acerquen Тийм. y limpiamos. Авшаад. Hacemos esto. Тийм үү? Perfecto. Llenos en comida. Бэлэн байна. Los 3. Acá. Барилгачин. Гүйцэтгэе. Тийм үү. Potenciando el Барилгачин. alimento. Dar comida. Tenemos 1000 de comida. Шаал сонс. Тийм байна. Барилгачин. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a sacar. Амар минь дүү. Vamos a comenzar con la producción del ejército. Por acá. Барилгачин.
барилгачин. Excelente. Тийм үү? Eso. Cuestiones potenciadas. Tenemos oro, comida. Tenemos las casas, que no es tan útil cuando se juega así. En online es mucho más útil. Бэлэн байна. Барилгачин. Caballos. Захир. La Барилгачин. madera por acá. Амар Мод мэндүү. Acá hay un oso. болооё. Захир. Барилгачин. Estamos listos con eso. Vamos a potenciar el oro. Esta comida como siempre. Барилгачин. Vamos a potenciar más la comida incluso. Vamos bien. $150. Sacamos esta. 50 también. Me falta esta, ya. Por acá. Амар мэндүү. Vamos excelentemente bien. Амар мэндүү. Барилгачин. Захир. Comida, Барилгачин. comida. Бэлэн байна. Барилгачин. Revisando el mapa. La cordillera que nos separa el sur del norte. Мэдлээ. Solo nos podemos juntar si acabamos con los amarillos. Захир. Тийм үү? Барилгачин. Agregamos nada más. Vamos revisando el mapa. Hay oro. Aún tenemos la verdad mucho oro, así que vamos a pasar nomás de edad. Амар мэндүү. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. Тушаал сонс. Vamos a sacar esta. Бэлэн байна. Тийм ээ. Opa. Aquí tenemos un problema. Тийм үү? Уурхачин. Барилгачин. Fuck. Voy a tener que comprar piedra nomás. No queda otra. Creo que lo alcancemos a salvar. 94. Y lo salvamos increíblemente. Захир. Засварчин. Vamos a reparar de inmediato. Амар Vale. мэндүү. Más Барилгачин. asedio. Барилгачин. De estos.
Бэлэн байна. Así listo con el oro acá. Hasta Sugotai. Nunca debe dejar a los héroes sin protección, porque pasan estas cosas. Sí, Тийм үү? Тийм Би үү? болгоё. vamos a sacar este oro. Vamos. A ver, ¿qué más podemos potenciar? Ahora estamos full, comida estamos full. Más producción. Mejoramos la defensa. Mejoramos la caída ligera que siempre salva. Тийм үү. Айлжаан. Opa. Tiene que ser justo. Бэлэн хэлээ гүйцэтгэе. Айлжаан. Meter más infantería. Ah, ya sé que hay que mejorar. 300 de comida. Амар миндүү хаачин. Бэлэн байна. Захир модчин. Esperen. Барилгачин. Por aquí. Sacamos química. Тийм. Хэлээ гүйцэтгэе. El problema number one. El elefante. ¿Qué está pasando acá? Esto, mejoremos esto. Амар мэндүү. 21 en comida y nos sigue faltando comida, impresionante. Захир. ¡Es la horda de Genghis Khan! ¡Estamos condenados! Oh. Dure. Шаал сонс. Mejoremos eso, mejoremos esto. Захир. Уурхаачин. Voy a aprovechar esto un segundo. Барилгачин. 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 Ah. Mejoremos eso, mejoremos eso. Бэлэн байна. Тийм үү. Хэлээ гүйцэтгэе. Тийм үү? Un poco de caballería. Vemos la zona. Vemos esto. Бэлэн. Захир. Тийм ээ хаачин. Flore. Vamos a acabar primero con los rojos porque son los menos amurallados. Y siempre es más simple acabar primero con ellos, por eso mismo. Así que vamos a ir armando el ejército. Vamos a ir sacando todas las mejoras. No, la verdad, esto es más importante sacar primero. A ver, un poco. Ah, tengo que terminar fundición de hierro, claro. Sacamos esto. También podríamos sacar al tiro la mejora
de los Mungodai. Haga lo que quiera, me da igual. 10 arqueros atacan. Ya. Yo siempre suponía que esto solo influye a los caballos, arquero y caballo. A ver. No especifica. Social sans. Timo. Utstri. Entonces estos. Necesitaríamos 1100. Opa, vienen con todo. Lo vamos a esconder acá atrás. Por el mercado. Nos vamos a preparar. Social sans. Timo. Utstri. Урагшаад авшаад Хитлэг үүсгэн Тийм үү. Амар минь дүү. Захир. La piedra. Vamos. Esta también. Timo. Utstri. Ahora está mucho mejor. Бэлэн байна. Барилгачин. Vamos a sacar esto. 6 de estos. Empezar a formar el ejército para aplastar a los rojos en un movimiento. Otros aldeanos acá. Esto. Excelente. Recuerden, para que no les pase lo que me pasó a mí, lo que me ha pasado durante cada vez que juego este escenario, los dos castillos y la maravilla y ganan el escenario. Ya, excelente, en el mercado acá. Амар минь дүү. Así que vamos a hacer el mercado aquí para tener producción de oro. Sí, sería más o menos aquí. Como aquí. Барилгачин. Mungodai. Тимо. Тийм үү. Барилгачин. Bueno, me quedó perfecto. Бэлэн. Queda lo último de oro acá. Tanto tiempo como para ya poder acabar con los rusos y terminar con este escenario. O sea, acabar con la primera facción. Ahora cabe mencionar un dato, ahora dato pequeño, interesante.
que considerando como la ubicación entre Persia, Rusia y todos los datos, en realidad lo que debería estar aquí no son rusos, sino los cumanos Kipchak, que también fueron invadidos por los mongoles por acoger a los merquitas, unos refugiados. Tiempo después, los mongoles invadirían Rusia. Pero esta es persiguiendo a los cumanos refugiados. Y los mongoles invadirían Rusia, Polonia, Bulgaria, Hungría, como todos esos países. Que eso después aparece en el otro escenario que es la promesa y creo que también Pax Mongólica. Ya, entonces seguimos preparando el ejército. Vamos a sacar unos camellos también, que están de más. Amor Mindo. Llegamos a los 150, ¿cuánto tenemos? 125, estamos al límite. Vamos a sacar madera, eso vamos a hacer acá cuando esto termine. барилгачин. Comprar esto. Por acá hay un bosque. Esto por acá. Como pueden ver, no existe forma, por lo menos que yo conozca, de cruzar esta cordillera antes de acabar con los persas. Oh, ya tenía lo... Entonces vamos a sacar lo que queda. Бэлэн байна. Модчин. Зүйтэй. За. Por eso creo que ya podemos avanzar. Vamos a sacar de acá esto. Y avanzamos. Aquí tenemos 10. O contra el castillo inmediatamente. Vamos limpiando. Vamos acá. Entonces nos mandamos a sacar madera. Y de aquí tengo que sacar 10. Модчин. Para que la producción quede más o menos igualada. Y por esta mina de acá. Y tú también te vienes para acá. Te vienes para acá. Vamos a enviar caballería de refuerzo. Amor Mindo. Bэлэн байна. Модчин. Sacamos madera. Esto. Las persas atacando de nuevo.
Recuperamos más lanceros. 선수 이모 60. Avanzando, excelente. Problema de los elefantes. Voy a limpiar esto primero. 벨링 우스트레이 Eso. Tengo que tener cuidado que no destruyan el mercado porque el mercado siempre es útil. 샤스 우스트레이 일단 ¿Y qué pasó? Ah, se colaron unos arietes. Ya. Pero no es problema. 빌림반 모트충 Enviar 4 aldeanos acá. 팀에 Y terminamos con los rusos. 벨링 이틀의 우스트레이 Entonces, ¿qué hacemos aquí? 이모 El objetivo, los dos castillos y la maravilla. Si acabamos con eso, ganamos el escenario. Vamos a juntar todo lo que tenemos. Vamos a venir por acá. Timo. Hacer 4 de estos. 음바릴력충 Uno de estos. Otro de estos. Y obviamente el castillo. El ejército acá. Vamos todo en modo cercano para que no se me desbarate. 티모 주위태 자스워충 Preparamos esto. 팀 Perdimos casas. Motzchung. Барилгачун. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Барилгачун. 8. Барилгачун. Vamos a hacer unas carretas para reforzar el comercio. 5 nomás. 도시알 선수 우스트레이 자헤르 음바릴력충 Que yo aquí. Vamos a hacer esto en formato de maniobra rápida, la verdad. 티모 미틀의 우스트레이 Atacar por acá. 벨링 티모 Бэлэн бай. 음바릴력충 Esto. 벨링 Bien. 미틀의 우스트레이 오르샤 우스트레이 도시알 Acá. 선수
por aquí. Амарминду. Захир. Deja al oro. Урхач. Timo, Amr Y Mindu. Bobo. Funciona la madera. Estos. Siempre nos falta el oro, siempre falta algo. Sacar el arito de acá. No. Sí, bien. Timo, Sacar oro. Барилгчин. Bien. Тимо. Засварчин. Forzamos por acá. Está con caballería ligera. Los amarillos están distraídos. Vamos a dice para reforzar. Me falta oro. Vamos al mercado. Vendemos, vendemos, vendemos. Eso lo mejoramos. Vendemos, vendemos, vendemos. Sacamos un Budai más. Vamos a limpiar. Por acá, por acá. Por acá, esto por acá. 124, así que no podemos producir más. Vamos por la maravilla. Aquí. Maravilla. Acá. Bien. Con eso nos falta ya solo el castillo y habremos ganado. Quiero verificar si hay una forma más rápida de pasar. Ver esto. Acá. Aquí. Esto aquí. Y vamos avanzando también por acá. A ver si podemos destruir el castillo por acá. Todos por acá. Por acá, todos por acá, todos por acá.
Molestando también por acá. Ah, están agarrando la ruta al mercado de acá. Claro, 119. De abajo se van a juntar por los arriba. Vamos. 1800 y estamos. Захар амар минь дүү. Тийм ээ. Барилгачин. Sacar esto. Oh. Extra... Ahí está, ahí pasó. Claro, ahí está pasando ya. Creo que sabía, sí. Como les mencioné, claro, para ganar este escenario de la forma rápida, lo que tienen que hacer es destruir los dos castillos y la maravilla. Así se evitan como perder tanto tiempo destruyendo toda la ciudad de arriba. Pero bueno, vamos a la cinemática. Los persas tenían casi 500.000 de hombres, pero perdieron contra los mongoles menos de la mitad. Los regentes de las ciudades periféricas fueron ejecutados vertiendo plata fundida por sus ojos y gargantas. La ciudad capital de Samarcanda, que esperaban que resistiera nuestro asedio un año, cayó en 5 días. Separaron montañas con los cráneos de hombres, mujeres, niños, caballos, perros y gatos. Por la calle, asombrados con la opulencia de los persas, bebíamos de sus fuentes y nos atiborrábamos de sorbetes y fruta. Para alguien nacido en una tienda en la estepa, sentíamos como si Gengis Khan nos hubiera abierto las puertas del cielo. Rusia y Mesopotamia ya eran nuestras. El imperio abarcaba más de 7.000 kilómetros, desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro. Íbamos a entrar en Europa cuando se desató la tragedia. Bueno muchachos, con eso terminamos ya el cuarto escenario. Nos queda ya poco en la campaña del Gran Khan. Nos queda la promesa y la Pax Mongólica. Dentro de lo que más les podría mencionar de este capítulo, terminando ya, es que la campaña en sí es un resumen de los grandes logros, o de los 4 grandes logros de Subutai Khan. La primera es la campaña contra los merquitas y sus aliados cumanos, entre el 1200 y el 1220, creo, en el cual también derrotó una expedición persa contra él. Luego tenemos su segundo gran logro, que es la invasión de Corismia, desde el norte, lo que jugamos ahora principalmente, la cual fue liderada por Gengis Khan con Subutai a su lado. Luego tenemos la llamada Gran Incursión, donde Subutai y uno de sus generales, llamado Hebe, persiguieron al Shah hacia el este antes de volver al norte y derrotar a los cumanos y a los rusos en el río Kafka, que pasa más o menos como en este proceso, no estoy muy seguro, pero igual es relacionado con este escenario. Y ahí, bueno, en esa persecución es donde el Shah, como les comenté, escapó a una isla del Mar Caspio, luego se enfermó de pleuresia y murió. Y finalmente su último gran logro fue la invasión en Rusia entre el 1236 y el 1240, donde los rusos sufrieron una división interna. Y hasta ahí quedaron. Y ya, como mencionando, ya como el último dato interesante, en su momento muchos jugadores cuestionaron el uso de elefantes de guerra por parte de los persas. Digo que el imperio persa en este juego está inspirado en el imperio Sasania. Sin embargo, la guarnición de Samarcanda, que fue la ciudad que invadimos,
De hecho, sí tenían elefantes. El tema fue que los mongoles los aniquilaron ocupando catapultas y tampoco quedaron impresionados por los elefantes en sí. Ya que, bueno, como saben, Gengis Khan y los mongoles en ese momento eran mucho de ir incorporando tecnologías a su civilización. Así que cuando ya tomaron la ciudad, lo que hicieron fue liberarlos a las estepas, donde, bueno, lamentablemente los elefantes murieron de hambre por el tema de que en esa zona estos elefantes no era su hábitat natural. Y bueno, con eso terminamos ya el cuarto capítulo de la campaña. Vamos por el quinto, la promesa. Y eso sería todo por hoy. Fue un gusto y nos vemos.